Felipe Cuadra, cofundador de RankMe, pues muchas gracias por venir a platicar con nosotros para tener una plática pues de más interesante sobre retos que están sucediendo en el mundo del capital humano y cómo la tecnología está influyendo en la forma en la que estamos gestionando nuestros talentos. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Hola, hola, encantado de poder platicar contigo un ratito, Franco. Oye, Felipe, ¿por qué no empiezas platicándonos un poquito cuáles son estos retos que ustedes han identificado en el área de los recursos humanos y que los líderes de estas organizaciones están enfrentando en el día a día? Perfecto, mira, es una excelente pregunta y la verdad que los retos son muchísimos. Pero yo creo que es importante posicionarnos en el campo donde vamos a estar discutiendo y decir que las organizaciones están compuestas de personas y esas personas son las que llevan los procesos y las que finalmente hacen que las estrategias se cumplan y que estos negocios sean exitosos. Entonces, vemos nosotros en la historia de los negocios que mientras más se complejiza el negocio, y mientras más dependiente es el negocio de la interacción con los clientes, el rol del capital humano empieza también a ser cada vez más importante. Entonces, por ejemplo, si tú piensas, los primeros trabajos en la historia de la humanidad son los trabajos de caza, recolección agrícola, eso depende más del clima, depende más de si llovió o no llovió ese año, de la fertilidad del suelo, que el capital humano. De hecho, el capital humano que participaba ahí era un capital humano que no tenía ninguna calificación. En la medida que eso se fue complejizando y pasamos por las revoluciones industriales, y hoy día estamos con segmentos de la economía que están en una economía del conocimiento, el impacto de las personas es cada vez mayor. Entonces, eso te permite, esa idea te permite posicionar cuál es el impacto del capital humano dependiendo de la industria en el país en el que estás. Entonces, vamos a ver que hay industrias, por ejemplo, las industrias de servicios, por ejemplo, las industrias creativas, las industrias que tienen que ver con servicio persona a persona, la industria financiera, donde el capital humano correlaciona 100% con el éxito del negocio. Entonces, si tú vas a un banco y la persona que te atiende pésimo, es muy probable que tú no vuelvas o no recomiendes a ese banco y por tanto el negocio recurrente del banco se te empieza a desarmar. Entonces, ¿cómo capacitar a esa persona? ¿Cómo escogerla? ¿Cómo encontrarla? ¿Cómo mantenerla motivada? Se convierten en preguntas cruciales para el éxito del negocio. Y esto nos permite entender también por qué hay tantas diferencias dentro de la industria. Hay industrias o segmentos que invierten muchísimo en su capital humano y hay industrias que invierten poco. Ya tiene que ver con la complejidad y qué tan directo es el aporte del talento de las personas al éxito de esos negocios. Así que hay un montón de desafíos. Para hacerte así como súper concreto, básicamente son cuatro. El primero es que tenemos que pagarle a la gente, pagarle, cumplir con todas las obligaciones legales, con todas las leyes laborales, el compliance, etcétera, etcétera. Entonces ahí está la base de la gestión de personas. Desde ahí tenemos que partir. Si eso no lo tenemos bien capturado, y en los distintos países hay muchos desafíos al respecto todavía, nos va a costar empezar a construir para arriba. Una vez que ya tenemos esto, nos quedan tres aspectos fundamentales. El primero es poder entender cómo las personas se están desempeñando. Para eso necesitan tener metas claras, necesitan tener información, necesitan tener mecanismos, necesitan tener entrenamiento. La segunda es ver cómo las personas están teniendo una experiencia dentro de la compañía. Básicamente, si están contentos, si recomendarían que alguien se viniera a trabajar para acá, si tienen ganas de renunciar, si hay aspectos de su trabajo que son complicados. Y lo tercero es hacer una administración estratégica de ese capital humano. ¿Cómo lo puedo ayudar a crecer? ¿Cuáles son los desafíos que vienen en el futuro? ¿Qué tan preparado estoy para hacerlo? ¿Voy a crecer como negocio? ¿Me voy a achicar? ¿Necesito gente más junior, más senior? Esa es una capa superior estratégica de desafío en términos de capital humano. Entonces, tiene esas cuatro capas que están muy diferenciadas y cada una de ellas tiene vertientes tecnológicas también. Tradicionalmente todo esto se hace de forma muy manual, ¿ya? Entonces, y en muchos países todavía se hace manual. O sea, todavía en México tienes organizaciones que tienen que ir a hacer timbrados y pago de nómina y remuneraciones de forma muy manual, ¿ya? Y la tecnología te permite ir escalando estos procesos e ir concentrándote cada vez más en esta capa estratégica. O sea, si tú liberas, digamos, el 50, 60, 70% del tiempo que te toma pagar la nómina, que es lo que hace un software de buen nivel como RankMe, es todo ese tiempo y todos esos recursos los puedes destinar ahora al desempeño, a la experiencia y a la estrategia. Y esa es un poco la ecuación. La tecnología se va comiendo estos procesos regulares, estos procesos que son repetitivos, y te va liberando recursos para poder hacer un enfoque cada vez más estratégico.
Oye, Felipe, platícanos un poquito más de esa parte tecnológica. Ya nos hablaste de esas cuatro capas. ¿Cómo ves tú que la tecnología precisamente está transformando estos procesos, estas metodologías, la inteligencia artificial, cómo está haciendo justamente una transformación en el área de people? Mira, es súper interesante la pregunta y yo creo que cuando yo pienso en esto, yo como que miro por la ventana y al menos acá donde vivo yo, tuve gente andando a pie, en bicicleta, a caballo, en auto, en avión. O sea, múltiples sistemas de transporte que coexisten en el tiempo. Y algunos son muy antiguos, o sea, andar a pie es lo más antiguo que hay, y algunos son muy nuevos, ¿ya? El scooter eléctrico, pay as you go, que tú puedes tomar y andar por la ciudad. Pero todos coexisten. Entonces, en la industria de los recursos humanos y la tecnología pasa lo mismo. Tú tienes empresas que están andando a pie, o sea, que están haciendo procesos muy manuales, especialmente las empresas informales, especialmente las empresas pequeñas, y tienes empresas que están en el jet privado ya, o sea, que tienen procesos muy tecnologizados, que están aprovechando al máximo la inteligencia artificial. Entonces, hay una gran diversidad en la penetración tecnológica de las compañías. Y tienes compañías grandes que tienen muchos recursos, pero que aún así no invierten tanto en tecnología y siguen teniendo procesos muy manuales. Entonces, no hay una realidad, son muchas realidades. Pero lo que sí vemos es que en la medida hay algunos factores que te explican por qué algunas empresas invierten más o invierten menos. Por ejemplo, cuando el talento es más caro, cuando la gente pide más dinero por trabajar en esos puestos, la inversión en capital humano y la inversión en tecnología aumenta. O sea, hay una correlación muy marcada, por ejemplo, entre el sueldo mínimo y el grado de automatización con robots dentro de las compañías en los distintos países. Entonces, mientras estos recursos humanos, el talento, se va encareciendo y va siendo más importante, hay más inversión tecnológica. Y la inversión tecnológica es multifacética. Entonces, tiene desde cosas muy, ¿cómo se llama? Muy triviales, como de tomar un proceso, digamos, el proceso de pedir vacaciones. Entonces, para pedir vacaciones, primero tengo que calcular cuántas vacaciones tengo disponibles, tengo que notificar cuántas vacaciones quiero tomar, mi jefe probablemente tiene que aceptar esa notificación y luego se me tienen que descontar esos días de vacaciones porque eso se refleja también en mi pago a fin de mes. Todo ese proceso se puede hacer en papel, pero se puede automatizar. Y hay una siguiente capa que es donde podemos llevarlo más allá de la automatización. Entonces, imagínate que tienes un asistente de inteligencia artificial que te dice, oye, que tú le dices, oye, quiero tomarme vacaciones, ¿cuál es la mejor semana para tomarme vacaciones? Y puedes mirar, por ejemplo, todas las vacaciones de la compañía y decir, oye, mira, considerando que tú no tienes hijos y por tanto las vacaciones escolares no te importan tanto, la verdad es que la tercera semana de abril va a estar casi todo el mundo. Si tú te tomas las vacaciones ahí, el impacto es mínimo y mira, te doy un incentivo. Si te la tomas acá, te voy a regalar 2 días de vacaciones adicionales. Y puedo empezar a hacer cosas mucho más inteligentes para poder operar estos mismos procesos que yo podría hacer en papelito. Entonces, el potencial es gigantesco. El potencial tanto para poder hacer negocios en esta industria como también para poder innovar y generar nuevas soluciones. Es muy entretenido ver, por ejemplo, cuando uno de repente ve empresas que son tope de línea, empresas que son increíblemente reconocidas y que tienen procesos de gestión de capital humano de los años 50, 60, 90. Y aparece un player por el lado, ¿ya? Que es un recién llegado, que no tiene la experiencia ni la alcurnia de estas grandes empresas, pero tiene procesos mucho más ágiles y termina superándolas en muchas partes. Por ejemplo, lo que ha pasado con Mercado Libre. ¿Ya? Al menos en el Cono Sur, en México también, Mercado Libre desplazó un montón de retailers que estaban haciendo cosas por catálogo, por correspondencia, hace muchísimos años. Y cuando tú vas a las prácticas de gestión de personas de ellos, te das cuenta que se saltaron toda esa fase de andar a pie, de andar en bicicleta, de andar en auto y fueron directo al auto eléctrico. O sea, se saltaron todo lo que no sirve, todo lo que viene de los años 60, incluso hay cosas que vienen de los años 20, y se fueron directo con lo que necesitaban y desarrollan una ventaja competitiva que un gran retailer le va a costar mucho alcanzar. Tendría que transformar toda su cultura para hacerlo. Entonces, es muy entretenido lo que pasa y cómo los distintos tipos de negocio van reflejando el interés real que tienen sobre las personas en su inversión tecnológica. Y justamente, Felipe, entendiendo todos estos retos, estas tendencias, ya nos platicaba sobre los beneficios, no nada más de tener tecnología e invertir en ella. Platícanos, RankMe, ¿cómo está buscando sumar y hacia dónde van a estar ustedes innovando? Mira, nosotros partimos hace tiempo ya, fuimos de los primeras HR Techs en Latinoamérica y nos dedicamos por mucho tiempo a entender qué es lo que estaba pasando en este mercado, porque nosotros cuando partimos vimos que esto estaba más o menos vacío, o sea, habían algunos players muy grandes, piensa en Oracle, SAP,
Y abajo había muy poco emprendimiento. Y por tanto había un tremendo espacio de empresas de todos los tamaños, con una necesidad gigante de automatizar y tecnologizar sus procesos, que no estaba siendo recogida por la industria. Nosotros empezamos a darle duro a este tema hace unos 7 8 años y hemos tenido un crecimiento exponencial. Hoy en día, más de 2 millones de personas usan RankMe para poder ver cosas como su talento, su experiencia, sus remuneraciones, y va creciendo todos los días esto. Estamos presentes en muchos países, principalmente en México, pero también en Perú, Chile, en Colombia y en distintos otros países de Latinoamérica. Y lo que nosotros estamos buscando hacer es buscar ir más allá de la automatización. Hoy en día no es como hace 10 años. Hoy en día existen muchos softwares que hacen la base, pagar, cumplir con las obligaciones, etcétera, pero que son muy flojos o muy débiles en lo que viene, de poder aprovechar al máximo el capital humano y poder gestionarlo de una forma racional. Nosotros tenemos soluciones que apuntan a eso, o sea, que te permiten cumplir con los pagos y con todo lo que tú tienes que hacer, pero además, por ejemplo, disponibilizamos herramientas de inteligencia artificial para que los líderes puedan dar buen feedback. O sea, una cosa que llevamos 100 años tratando de lograr, que los líderes den feedback. Sabemos que si una persona recibe feedback, trabaja mejor, pero a los líderes les da flojera, no saben cómo hacerlo, les da susto que la persona se pueda asustar, que la persona se puede enojar conmigo. Bueno, nosotros dijimos, este es un problema demasiado grande de esta inteligencia artificial que te permite, por ejemplo, estructurar un feedback de alta calidad y dar planes de acción de alta calidad, ahorrándote miles y miles y miles de dólares en entrenamiento de tus líderes y haciendo que el feedback sea mucho más efectivo. Entonces, hay una capa como estratégica adicional a las cosas de gestión de personas, que es donde nosotros nos estamos posicionando de forma muy concreta. Y además, por ejemplo, somos la única plataforma en Latinoamérica que es capaz de entender las necesidades de una empresa grande multinacional. O sea, hoy en día, empresas que ocupan sistemas tradicionales y tienen gente trabajando, por ejemplo, en Panamá, en Perú, en México, la gente de México no puede ver a la de Perú, no puede ver a la de Panamá, porque los sistemas están separados. Y para las vicepresidencias de recursos humanos, algo así como una centralización de los gastos es un dolor de cabeza porque tienen que centralizar tres legislaciones, tres sistemas, etcétera. Nosotros somos la única plataforma en Latinoamérica que te permite pagar simultáneamente en una sola instancia múltiples países de Latinoamérica, haciendo que las empresas puedan operar de mucha mejor forma. Y mira lo que me han dicho algunos clientes, incluso haciendo que empleados que estaban contratados como contractors en otros países puedan llegar a formalizarse y ser empleados con todas las de la ley, porque ahora sí les puedo pagar de forma mucho más, ¿cómo se llama?, estructurada. Entonces ahí hemos tenido un gran impacto y seguimos creciendo y estamos muy entusiasmados con todo lo que hay que hacer en Latinoamérica y especialmente en México. Oye, qué interesante esa parte que mencionaste del feedback, porque no nada más esta tecnología nos ayuda para limpiar esa parte de la productividad, sino hasta este tema cultural, ¿no? Nos cuesta dar feedback, no sabemos cómo. A veces no sabemos ni darlo ni recibirlo, y qué interesante ver cómo la tecnología nos ayuda en este sentido, Felipe. Y yo quisiera aprovechar este camino que han recorrido. Mencionas que fueron de las primeras HR Techs, y que bueno, seguro han visto muchos cambios en las áreas de recursos humanos, porque anteriormente Felipe se sentía o se veía que pues pareciera que el área de HR era la primera a la que se le daban los recortes. O a lo mejor era el área que menos recibía recursos, ¿no? Finanzas tenía sus recursos, marketing, ventas, operaciones y lo que sobrara HR. Ahora, ¿cómo se mueven las cosas, Felipe? ¿Tú ves que esto sigue siendo una tendencia? ¿Estamos cambiando, estamos aprendiendo? Y aquellas empresas que todavía no están valorizando el presupuesto de HR, ¿qué les podemos decir? Mira, el, el tema es un poco más complejo porque no es solamente que a los ejecutivos les importe mucho o les importe poco HR, ¿ya? Que efectivamente, si tú miras lo que se enseñaba en las escuelas de management hace 40 años, HR era un- una nota al pie. O sea, era algo que no se enseñaba, no se practicaba mucho, nadie estaba muy interesado en eso. Hoy en día eso es distinto, hoy en día sí se enseña bastante más. Pero no es solamente falta como de interés, tiene que ver con lo que conversábamos al principio. O sea, no requiere personal calificado. Es muy difícil que se haga inversión significativa en gestión de personas. ¿Se entiende? En la medida que esa base industrial se va convirtiendo en una base que se abre a los servicios y que las personas empiezan a tener un papel cada vez más importante en el éxito de los negocios,
las empresas entienden que esto no es solamente un engranaje, sino que son activos directos en el éxito de lo que tú estás tratando de lograr. Y por eso empiezan a invertir más. Entonces, acá hay mucho discurso como de buena crianza o discurso como bonito de que el valor de las personas, pero la realidad para poder entender estos fenómenos parte por ahí. O sea, tenemos que entender que en algunas industrias el capital humano es extremadamente crucial para el éxito y en otras menos. Y por tanto, esas industrias van a estar más proclives a hacer estos gastos y estas inversiones en el capital humano. Y lo otro que pasa es que también eh, uno siempre tiene que tener claro cuál es la diferencia entre lo que uno lee y la realidad en la que está, porque leemos mucha, por ejemplo, literatura de gestión de personas, mejores prácticas de mercados donde, por ejemplo, el sueldo mínimo es 8, 9, 10 veces lo que es en México o lo que es en el resto de Latinoamérica. ¿Ya? Por tanto, están en un sistema de complejidades o de costos asociados al trabajo mucho mayores que el sistema latinoamericano. En Latinoamérica todavía hay países e industrias que en vez de optimizar un proceso pueden tirarle gente, porque hay personas que todavía ganan muy poco. Entonces, si tú estás en gestión de personas, estas son cosas, y tú estás partiendo tu carrera en gestión de personas, estas son cosas donde yo me fijaría. O sea, si tú quieres desarrollarte en una organización que invierta, tiene que ser una organización donde el talento es escaso, es costoso y tiene una, ¿cómo se llama? Un impacto concreto en el éxito del negocio. Ahí es donde están las mejores prácticas, ahí es donde está la mejor. Hoy en día hay muy pocas industrias que no valoren el capital humano porque la economía completa se ha complejizado, tecnificado, entonces incluso dentro de la industria o dentro de un país tú te vas a encontrar con que hay grandes diferencias. Y las diferencias tienen que ver con eso, con las condiciones de negocio de cada una de esas industrias. Oye, Felipe, y cuéntanos un poquito sobre el tema de los onboarding, más allá de el termo, la bienvenida, la fiestecita, ¿cómo debemos de estructurar correctos procesos de onboarding? Mira, partamos un paso más atrás. ¿Por qué debemos estructurar procesos de onboarding? ¿Ya? Y esta es la razón, porque que una persona se te vaya te cuesta de 0,7 a 1,2 salarios anuales de esa persona, dependiendo de la complejidad del puesto. Entre el costo de encontrar a alguien nuevo, seleccionarlo y que tenga el ramp up en sus habilidades hasta que alcance un nivel de competencia similar a la persona que se fue. Entonces, el impacto puede ser gigantesco y las actividades de onboarding lo que te permiten hacer son dos cosas fundamentalmente. Prevenir ¿cómo se llama? La fuga temprana del talento. Y lo segundo es acortar este tiempo de ramp up, acortar este tiempo donde las personas aprenden lo que necesitan saber para poder ser efectivos en sus trabajos. Y estas dos cosas tienen un valor concreto en la gestión de las organizaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estructurarlo? Un buen proceso de onboarding parte antes del contrato. Un buen proceso de onboarding parte con lo que se llama una descripción realista del proceso de trabajo. O sea, si por ejemplo tú haces el mejor proceso de onboarding del mundo, pero tú a la persona le prometiste que iba a trabajar con teletrabajo y que no había dress code y que tenía fruta fresca todos los días, y llega a la oficina y es presencial y tiene que ir de corbata y la fruta la tiene que ir a comprar a la frutería, evidentemente que esa persona, aunque tú tengas el mejor onboarding del mundo, no te va a durar. Entonces, una reseña realista del puesto de trabajo es el primer factor protector en este problema. ¿Ya? Lo segundo es que esos procesos de onboarding ocurren naturalmente. Tú llegas a un trabajo y si tienes un buen jefe, te va a dedicar tiempo porque entiende que es importante que tú alcances un nivel de competencia rápido, le conviene, tus compañeros te van a recibir, pero si no tienes un buen jefe o si tus compañeros son pesados o están lejos, no vas a tener este onboarding. Entonces, lo que tratamos de hacer en un proceso de onboarding es como estructurar lo que los buenos jefes y los buenos equipos hacen de forma natural. Entonces, es estructurado el proceso de onboarding. Lo que no significa que tiene que ser aburrido y que tienes que estar una semana leyendo PowerPoints en tu casa. Sí puede ser todo muy vivencial y puede ser todo muy basado en, ¿cómo se llama?, en conversaciones, pero con estructura. Por ejemplo, yo trabajo en una empresa tecnológica y el servicio para nosotros es crucial. Entonces, gerente que entra, rank mi jefe, supervisor, la persona que sea, parte de su onboarding es pasar una semana al teléfono respondiendo dudas de clientes, entendiendo qué es lo que le pasa a los clientes. Porque después, si ese tipo es un ingeniero que se va a trabajar al área de integraciones,
y yo le diga, oye, ¿sabes qué? Está fallando la integración, no sé, con la integración de single sign-on, va a entender que eso nos va a generar un 60% de aumento en las llamadas por teléfono a soporte. Entonces va a tener conciencia del negocio, va a tener conciencia de nuestra estrategia, de cómo generamos valor. Y ese tipo de rotaciones de puesto o de inducciones con participación son súper, súper importantes. O sea, imagínate que hay empresas mineras donde tú entras y porque es una empresa minera te pasan tus botas de seguridad con punta de fierro, etcétera. Y tú puedes estar trabajando 5 años en esa empresa sin nunca ensuciar las botas. Eso no puede ser. No puede ser. No puede ser, viejo. No puede ser, o sea, aunque trabajes en marketing o en finanzas, si tú no subes al cerro y ves la realidad de la gente que está trabajando ahí, ¿cómo vas a poder aportar al negocio? Entonces, hay temas en el onboarding que van más allá del conocimiento y que tienen que ver con la cultura y con entender la estrategia también. Y eso es muy vivencial. Entonces, para resumir un poco, ¿por qué hacemos onboarding? Porque nos conviene. Nos conviene que la gente tenga una reseña realista del puesto de trabajo y nos conviene prevenir que la gente se vaya antes de tiempo y alcance un buen nivel de competencia. ¿Y cómo son los buenos procesos? Estructurados. No tienen por qué ser aburridos, pero tienen estructura. Y te contactan con lo que tienes que saber, con lo que tienes que hacer, con cómo es la empresa y con cómo trabajamos acá. Esos 4 puntos son cruciales. Oye, Felipe, y regresándonos un poquito al tema de inteligencia artificial, sigamos platicando sobre el tema de reclutamiento. ¿Hacia dónde se está moviendo la inteligencia artificial para poder tener un reclutamiento más eficiente y eficaz? Es fascinante esto, este punto dentro de lo que está pasando en la inteligencia artificial. Resulta que en los procesos de reclutamiento hemos vivido en los últimos 20 años un proceso de tecnologización bastante interesante. ¿Ya? Entonces, si tú miras este año, el reclutamiento se hacía con currículums de papel, a lo más con planillas Excel. Tú dejabas tu hoja de vida en una empresa y pasaba un montón, y de ese montón pasaba un montón que se descartaba o un montón que seguía, y literalmente era así, con papeles que pasaban de un montoncito a otro. Yo lo hice cuando estaba partiendo, con tu hoja de vida. Después de eso se generaron formularios, se empezó a automatizar, porque cosas como preguntar datos, ¿ya? O sea, imagínate que yo necesito saber si tú tienes licencia de conducir y no aparece en tu hoja de vida. Entonces, para que tú participes, ¿tienes licencia de conducir? Tú le dices, sí, ah, ya, gracias, y te cuelga. O sea, es carísimo eso, ¿ya? Entonces, agentes de inteligencia artificial que son capaces de ver, por ejemplo, cosas que faltan, preguntártelas en un WhatsApp, agendar una reunión, son el primer paso. El segundo paso es que la inteligencia artificial es buenísima para poder, por ejemplo, la descripción del cargo o lo que se busca en la persona con los antecedentes curriculares y poder ayudarte a ordenar, oye, a quién entrevistas primero y quién tiene menos chances de quedar en ese trabajo. E incluso el siguiente nivel es que tú seas entrevistado por una inteligencia artificial. Y aquí ha pasado algo fantástico. Esto no es nuevo. Esto existe hace más de 20 años, pero la gente lo odiaba. Tú veías los estudios y era súper eficiente, súper efectivo, pero yo no quiero hablar nunca más con un robot. O sea, tú tenías una muy mala impresión de los participantes y eso cambió. La gente empezó a ocupar ChatGPT, empezó a entender que la inteligencia artificial era parte de la vida y hoy en día cada estudio que sale demuestra un efecto más bajo. O sea, la gente está cada vez más acostumbrada a interactuar con agentes virtuales y eso va a transformar la industria de la selección. Ahora, míralo del otro lado, y esto es una invitación también a los que están buscando trabajo. Si tú tomas un anuncio de empleo, se lo pasas a ChatGPT y le dices, entrevístame para este anuncio, dame feedback, ayúdame a preparar esta entrevista, te va a ir mucho mejor en la entrevista. Porque ChatGPT sabe de la industria, sabe de la empresa, conoce las competencias, hace buenas preguntas y te vaya a poder entrenar. O sea, el impacto es por los dos lados. Wow, qué interesante ese caso, Felipe. Y sobre todo porque son herramientas que cada vez son más democratizadas. Ya no hay que tener el super presupuesto, ni hay que ser una empresa muy millonaria para acceder a estas tecnologías. Y justo yo Cualquier quisiera, chamaco de 16 años es capaz de hacer lo que yo te dije. O sea, totalmente. tomar tu hoja de vida, pegarla, copiar, pegar el anuncio y decirle, oye, aquí me llamaron, viejo, ayúdame a preparar, estoy en pánico, no sé qué hacer. El chat GPT te va a ayudar. Entonces, si ellos lo pueden hacer con 16 años y un tablet,
¿cómo no lo vamos a poder hacer en grandes corporaciones con 5.000 personas trabajando para tratar de ser exitosos? Obvio. Totalmente, ¿no? Lo tenemos que hacer, si no, pues buena suerte con tu empresa. Oye, y quisiera regresarme justamente a este tema del data analytics, ¿no? Por ahí nos ponías el ejemplo de las vacaciones. ¿Cómo ves tú que este tema del data analytics, people analytics, se está moviendo? ¿Qué es lo que tú ves a futuro? Se está moviendo en aquellas industrias donde el aporte de las personas es crucial para el éxito del negocio. Eso siempre hay que recordarlo. Entonces, a lo mejor no, por ejemplo, si tú miras data analytics para ser más amplio, en la industria agrícola tiene que ver con mantenimiento, tiene que ver con fertilidad del suelo, tiene que ver con otras cosas, porque todavía el impacto del capital humano es menor. ¿Ya? Pero si tú vas a la industria financiera, a la industria de servicios, a la industria tecnológica, el impacto del capital humano es brutal, brutalmente grande. Entonces, en esos casos, las personas ya están empezando a mirar qué hay detrás de los datos. Entonces, por ejemplo, yo te comentaba hace un poco que el gran costo que es para una empresa una renuncia voluntaria. Esa renuncia voluntaria, eh, yo la puedo predecir. No es una predicción 100%. Cualquiera que te diga que puede decir que puede predecir 100% es un charlatán. Siempre hay otras variables, etcétera. Pero si yo tengo un pool de 4.000 trabajadores y tengo datos como, por ejemplo, sus remuneraciones, algo que haya contestado en una encuesta de Lima, su desempeño, cuándo fue su último salarial, cuál es el sueldo medio de esa profesión, por ejemplo, afuera en el mercado, y yo meto todas estas variables dentro de un algoritmo. Esta persona va a renunciar mañana, pero sí te puedo decir que de las 4.000 personas, te los puedo ordenar del que tiene más probabilidades al que tiene menos probabilidades de renunciar. Y si eso cruza, por ejemplo, con cuáles son los puestos críticos para tu organización, pasamos de tratar de retener 4.000 personas a de retener 20 esta semana, hablar con 20 y ver cómo están. ¿Ya? Entonces, esa bajada de complejidad es lo que permite hacer People Analytics. Es como, por ejemplo, en el entrenamiento, si yo voy a plataformas o a proveedores, puedo entrenar miles de cosas, de macramé, Excel, contabilidad, trabajo en equipo, lo que sea. ¿Cómo puedo determinar yo qué es el contenido que va a dar el mejor retorno sobre la inversión? Para eso te puede ayudar People Analytics, ¿ya? Podemos ver, oye, los que tienen habilidades, este tipo de habilidades, ¿les va mejor o les va peor? Los que tienen este otro tipo de habilidades, ¿les va mejor o les va peor? ¿O qué mueve más el desempeño de un área? ¿El trabajo en equipo o la relación con el líder? Y podemos empezar a accionar de forma racional estas cosas. Entonces, al final, People Analytics esa es la primera cosa que nos permite anticiparnos y nos permite priorizar de una forma de que podemos maximizar los resultados favorables para la compañía. Y lo mejor de todo es que combinando esto con lo que hablábamos antes de AI, hoy en día están empezando a aparecer herramientas que te ahorran el doctorado, básicamente, porque para poder llegar a hacer análisis de este tipo hay que estudiar harto, hay que ser bueno para los números. Hay tremendos problemas de data governance que hay que resolver para poder llegar a esto, pero con la inteligencia artificial puedes ahorrarte buena parte del camino. No vas a llegar a algo extraordinariamente bueno, pero quizás a algo suficientemente bueno como para poder empezar a tomar mejores decisiones, y eso es un gran avance. Oye, Felipe, y definitivamente, pues vemos cómo estas herramientas le ayudan a los líderes de recursos humanos, que justo así empezamos la conversación. Pero ahora vámonos del otro lado. Si yo soy un colaborador, un empleado, y estoy escuchando que en mi empresa están invirtiendo en tecnología, que ya estamos trabajando con RankMe, por ejemplo, ¿por qué eso me emocionaría? ¿Eso de qué me ayudaría a mí como empleado? Bueno, esto es trabajar con Ranking. Te voy a contestar cómo es para un empleado cuando se trabaja con Ranking. Nosotros somos apasionados de verdad por la experiencia del usuario final. ¿Qué significa esto? Yo entiendo que la evaluación de desempeño, y mi empresa entiende que la evaluación de desempeño te da miedo. Yo entiendo que el proceso para poder pedir vacaciones es un corcho y te puede demorar una semana en pedir vacaciones o tener una incertidumbre tremenda. Y eso es lo que nos mueve, ¿ya? Entonces nosotros apuntamos a hacer procesos más humanos. Te doy un ejemplo. Nosotros somos probablemente los que hacen más encuestas de satisfacción de empleado en Latinoamérica. En los últimos 18 meses hicimos 1,9 millones de encuestas, para que te hagas una idea, preguntándole a la gente si está contento con su jefe, con su trabajo, con las condiciones laborales, etcétera. ¿Ya?
El estándar es que te pregunten algo así como 80 preguntas. Loco, yo no contesto 80 preguntas ni para salvar a mi madre. Es demasiado. A mí no me da ¿cómo se llama? El déficit atencional para contestarte 80 preguntas concentrado. Y yo lo sé, yo lo veo en la data. Yo veo que tú partes contestando y lo piensas y te demora, y a la pregunta 50 ya no te demora casi nada, y a la pregunta 60 está ta, 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 ta. Entonces, ¿qué tú puedes esperar? Un abordaje humano de estas cosas. Yo sé que no te puedo preguntar más de 35 cosas, 30 preguntas máximo, máximo, ¿ya? Pero como tengo buena tecnología, quizás te la puedo preguntar 2 veces al año. Yo sé que a ti te cuesta preparar el feedback y te da susto, pero como tengo buena tecnología, te puedo poner inteligencia artificial para que te ayude. Yo sé que a ti te gustaría tener más oportunidades y no las ves, pero como tengo buena tecnología e inteligencia artificial, te puedo proponer recursos, cursos, entrenamientos que tú puedes tener dentro de un LMS, por ejemplo. O te puedo ayudar a escoger de forma más rápida y más efectiva personas en la selección de personal. Entonces, lo que a nosotros nos apasiona es que las personas puedan vivir mejor estas 8, 9, 10 horas que pasan en el trabajo. Al final tú pasas más tiempo en el trabajo que con tu familia. Entonces, es tan importante poder hacer que eso sea más humano y que la experiencia de los colaboradores sea mejor. Eh, para muchos colaboradores en Latinoamérica, interactuar con recursos humanos es tremendamente áspero. Son procedimientos difíciles de entender, es gente que no se pone en mi lugar o que tiene un millón de cosas que hacer y no me puede dar la atención que yo requiero. Y nosotros nos movemos por eso. Eso se puede solucionar. La tecnología de Rugby está para eso. Y para eso es para eso hacemos todo lo que hacemos al final. Yo creo que si lo que a mí me gusta pensar, así como cuando me levanto en la mañana con ese vacío existencial que nos levantamos todos, y pienso, oye, ¿por qué me voy a levantar? Yo digo, mira, a lo mejor lo que hago es como medio aburrido porque hago recursos humanos, tecnología, como que ya, pero si logré hacer que una interacción que antes era muy aburrida y difícil, ahora ya no es tan aburrida, o sea, tengo un impacto positivo, y eso lo hacen 2 millones de personas varias veces al año, yo pienso, hoy sabéis que el impacto que estamos teniendo es grande en la vida de las personas y en la calidad de vida de los trabajadores. Encima de eso, yo sé que el impacto que estamos teniendo es grande en la toma de decisiones de las compañías. Entonces, por ejemplo, le estamos ayudando a las compañías a analizar por ejemplo, composición laboral. Y nuestros sistemas automatizadamente te hacen algunas preguntas difíciles, como por ejemplo, oye, ¿por qué hay tan pocas mujeres líderes en tu empresa? ¿O por qué en el mismo cargo las mujeres están ganando menos o los inmigrantes están ganando menos que las personas que son de acá? Entonces, eso data existe. Y nosotros tenemos la tecnología para poder relevar esas discusiones. Y también para ayudarte a tomar mejores decisiones. Te podemos decir, en vez de invertir tu presupuesto en lo que se te ocurra para capacitación, aquí están las 4 cosas que mueven el desempeño en tu compañía. Y eso tiene un tremendo valor para las empresas. Y Felipe, y yo por último, para ir terminando justo, platícame un poquito de eso. Vamos a pensar, yo soy un empresario, ya sé que debo de invertir en la capacitación de mis empleados. ¿Por dónde empiezo? ¿Con qué cursos? ¿Con qué programas? ¿Cómo empiezo justamente a detectar dónde debo de invertir ese presupuesto de capacitación? Yo creo que siempre hay que empezar por la condición humana. Yo soy psicólogo, entonces como que para mí es medio inevitable hacerlo, ¿ya? Pero la condición humana no se modifica, es como es. ¿Y qué es lo que nos dice 100 años de psicología aplicada al aprendizaje? El 70% de lo que la gente aprende lo aprende haciendo. El 20% lo aprende porque alguien le enseña y solo el 10% en el contexto de la capacitación estructurada. Sin embargo, las empresas concentran el 90% de su atención en ese 10% que es lo que tiene el menor impacto. Entonces, si yo realmente quiero jugármela porque haya un aprendizaje de las cosas importantes, tengo que partir por los líderes. Y después de los líderes, tengo que atacar los equipos. ¿Qué está pasando en los equipos? Si yo gasto todo mi presupuesto en el mejor curso de atención al cliente de la historia de la humanidad, ¿ya? Onda, soy capaz de dejar a todos mis clientes llorando de emoción, pero llego a mi puesto de trabajo y mi jefe me dice, ¿cómo no, po? Aquí, bueno, 45 segundos por cliente o estamos atrasados. Evidentemente que no voy a poder hacer nada. Entonces, las prácticas laborales, el feedback del jefe, la cultura de los equipos, te puede multiplicar el entrenamiento por cero, por cero. Entonces, si tú quieres que el entrenamiento sea efectivo, parte por ahí. Luego ya podrás ver que hay una infinidad ¿cómo se llama?, de herramientas para poder entrenar a la gente. Pero si en el fondo
tú tienes la mejor semilla y la tiras en un lugar que no está fértil, no va a crecer nada. Entonces, primero preocúpate de la fertilidad, primero preocúpate de eso. Y lo segundo es que los trabajadores modernos son cada vez menos dependientes de las empresas para aprender. Eso es súper interesante lo que ha pasado. Entonces, muchas empresas están descubriendo que para ellos es más efectivo, por ejemplo, tener sistemas donde la gente diseña rutas de aprendizaje propias, que pueden tener con el que pueden tener que ver con los desafíos del puesto de trabajo o pueden ser intereses propios. Pero eso tiene dos efectos. Uno es que la gente siente que está no solo desarrollándose en su puesto, sino desarrollando sus competencias y desarrollándose profesionalmente. Y eso hace que valoren tu empresa y que se queden más. Es paradójico, pero es real. Si tú, por ejemplo, trabajas en recursos humanos y quieres trabajar en marketing, quieres talentoso, lo vas a lograr. Pero puede que lo logres en otra empresa. Si yo en mi empresa te doy la oportunidad de contactarte con marketing, de aprender de eso, de tomar un curso, de asistir a una reunión, vas a sentir que estás avanzando en tu agenda y eres talentoso y a lo mejor igual te vas a ir en el futuro, pero te voy a poder retener más tiempo. Entonces, hay como muchas cosas asociadas a esto, pero te diría que lo que más se ignora y lo más importante es tener terreno fértil para que los aprendizajes tomen vuelo, tomen momentum. Y como te digo, las condiciones del puesto de trabajo, tu jefe, tus compañeros, te pueden matar el aprendizaje. Felipe, pues qué buena conversación nos regalas. Hablamos de tecnología, tendencias, casos de éxito, recomendaciones que nos llevamos muy buenas para aplicar. No sé si de tu lado traigas algunas conclusiones, algún mensaje final. Mira, yo creo que el mundo de las HR Tech es fascinante. Yo creo que estamos transformando una visión que teníamos del mundo de HR, que era algo así como de la oficina del sótano, que nadie quería ir para allá, a algo que se está volviendo algo cada vez más interesante. ¿Y sabes por qué? Porque no todas las empresas necesitan resortes, por ejemplo, ¿ya? O madera, o tubos, o solventes, pero todas las empresas necesitan personas. Entonces, el mercado de las HR Tech es el mercado B2B más grande que hay. Todas las empresas necesitan esto que estamos conversando. Todas, sin excepción. Del Estado, privadas, con fines de lucro, sin fines de lucro, todas. Entonces, hay un espacio acá todavía. Actualmente tenemos 3 o 4 HR Techs exitosas. Raimi es una de ellas, con mucho orgullo te lo puedo decir. Hay espacio para 3 o 4 más. Es mucho lo que queda por hacer y esta es una industria fascinante y llena de aplicaciones muy entretenidas. Invito a todo el mundo a poder compenetrarse de eso y a inspirarse también de lo que está pasando en las empresas, pero siempre entender que esto ocurre porque finalmente en Latinoamérica las personas están siendo más valoradas y el impacto de las personas está siendo más directo. Y por eso estamos hablando de esto, ¿ya? Entonces, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros publicamos mucho contenido, participamos en muchas actividades y estamos encantados de poder apoyar también ¿cómo se llama? Las actividades de ustedes y el encuentro que están haciendo próximamente. Así que los invito a todos también a participar. Pues muchísimas gracias, Felipe. Gracias por venirte a platicar con nosotros. Nos dejas muchos aprendizajes y muchas recomendaciones por demás muy valiosas. No, encantado, cuando quiera, Franco.